La situación que hemos estado viviendo todos ya hace varios meses nos ha obligado a muchos a adaptar los espacios de la casa para cumplir con las rutinas de ejercicio, incluso para volver oficina ese espacio de la casa, o también para hacer otro tipo de actividades que antes hacíamos en otros lugares, allí en el mismo espacio de la casa. Y aunque usted no lo crea, esto ha hecho que se vaya desarrollando o que las personas vayan presentando cierto tipo de lesiones en diferentes partes de su cuerpo y tengan que recurrir a terapias como la hidroterapia, por ejemplo. Y precisamente ese es el tema que queremos desarrollar hoy. ¿Cuáles son los beneficios de la hidroterapia y qué tipo de lesiones son las que pueden tratarse con este tipo de ejercicios? Invitamos a Viviana Pérez, ella es fisioterapeuta, usted ya la conoce, para que Viviana sea quien nos explique de la manera más sencilla posible en qué consiste este tipo de tratamiento. Viviana, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Nos pusimos de acuerdo, pareciera, Totalmente, ¿verdad? Estamos equipados. Pero se ve bonito en la toma, estoy viendo. Estamos ya guapetones. ¿Qué es la hidroterapia, Viviana? A ver, para comprender lo que es la hidroterapia, generalmente uno habla de actividad física, pero la actividad física no está supervisada por un profesional, generalmente, cuando es al aire libre, así como cuando vas a una piscina. Pero la hidroterapia implica dos cosas. Número uno, que usted presente una patología o una lesión y que esté supervisada por un fisioterapeuta. ¿En qué se diferencia de la terapia convencional que ustedes también los fisioterapeutas ponen en práctica? Usamos el agua. Esa es la diferencia. ¿Verdad? La hidroterapia es que utilizamos el agua en diferentes tipos de temperatura y en diferentes modalidades. Puede ser una piscina, puede ser diferentes tipos de chorros, diferente variedad, pero utilizamos el agua. Realmente yo siempre que vengo acá termino recomendándoles mucho que vayan a la piscina, que vayan a la piscina, que vayan a hidro, porque el agua nos ayuda muchísimo a disminuir el peso de la persona en el agua por la gravedad y por la ley de flotación. O sea, como cuando flotan los chiquillos, ¿verdad? La ley de flotación permite de que haya un ascenso y una disminución del peso de la persona y nos permite movernos con mayor facilidad. No es simplemente entrar en una piscina para recibir una terapia, porque ahora usted estaba incluso haciendo la especificación de la potencia del chorro, de la diferencia de temperatura. ¿Cuáles son las características de la hidroterapia? Principalmente hay que ver qué es lo que requiere el paciente. Algunas veces, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen lesiones ortopédicas en que nosotros podemos simular con la resistencia del agua cargas para poder hacer un movimiento funcional. O, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene un accidente vascular cerebral, que tienen problemas para mantenerse de pie y necesitamos que el agua nos ayude a poder mantener ese equilibrio que requiere la persona. Entonces, hay múltiples opciones que podemos hacer para utilizar el agua como una herramienta terapéutica que nos compensa algunas situaciones que el paciente no tiene. Sí, le entiendo. ¿Toda hidroterapia requiere de piscina? Sí, necesita agua. Eso estoy de acuerdo, Agua. pero el hecho de que haya un estanque, de que haya una piscina, también es necesario para hacer la terapia. Por ejemplo, nosotros tenemos también terapias en diferentes, por ejemplo, hay Tinas. como unas tinas metálicas que utilizamos, ¿verdad? Que hay unos famosos tanques de Hoover que ya casi no se utilizan, estaban mucho aquí en lo que era el Senare y en otros lugares del país, ¿verdad? Que son tanques especiales en forma de mariposa en donde se colocan a las personas que tienen diferentes patologías con chorros y hacen la terapia. O, por ejemplo, de brazo nada más. Entonces vos metes las manos, tienes cierto chorro y empiezas a hacer actividades con las manos o con los pies podálicos. Eso significa tanques especiales para cada articulación. Pero generalmente, actualmente, las piscinas se adaptan a diferentes modalidades de estos tipos de chorro, ¿verdad? Si es que se requiere y se puedan hacer estas acciones tanto articulares segmentadas, que es lo que quiero decir. Yo creo que la primera vez que yo escuché hablar del término, incluso para mí era muy novedoso y tal vez fue hace unos 10 años, Viviana, pero poco a poco se ha venido escuchando con más fuerza la idea de hacer la terapia en agua, pero muchas personas todavía no se atreven a creer si es tan efectiva como la terapia convencional. A ver, yo creo que no podemos decir cuál A o B. Yo creo que es una mezcla, ¿verdad? Yo siempre dije en la universidad y cuando daba clases de que nosotros no somos peces, así que tampoco es que podemos decir que solamente la terapia en agua va a recuperar al paciente. Es un complemento, pero muy necesario en algunas personas que tienen dificultades bastante complejas y que nos ayuda. Es un complemento. Nosotros siempre decimos que tenemos un abanico de posibilidades y la hidro es uno de ellos. De hecho, quiero invitarle a usted que si tiene alguna consulta que nos la haga llegar al Facebook o también a la línea de WhatsApp 6087-7777 para que usted se grabe en un video. No se lo dije al inicio, pero usted nos enviaba un video, Viviana, también para uno
entender más fácilmente en qué casos es que se utiliza mejor la hidroterapia. Tenemos varios, ajá, Ok. ahí van a poder observar. Muy bien, lo vamos a colocar en pantalla y usted Ahí. nos explica. ¿Qué estamos Ahí, estamos por viendo? ejemplo, estamos trabajando con una paciente, ¿verdad? Una temperatura adecuada que anda alrededor de los 27, 28 grados, un poquito calientito, el agua siempre para más con estas épocas, ¿verdad? Y entonces aquí estamos trabajando fortalecimiento de piernas, pacientes que puedan tener un reemplazo de cadera, que tienen dificultad para movilizarse contra la gravedad, podemos trabajarlos en el agua. Reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, alteraciones o dificultades a la hora de la marcha en el adulto mayor. Creo que vienen varios. ¿En qué tipo de lesiones es recomendable utilizar la hidroterapia? En muchísimas, principalmente ahí tenemos otra, cuando nosotros vemos fortalecimiento muscular, destrezas, equilibrio. En realidad son pocas las contraindicaciones que nosotros como fisioterapeutas tenemos ante el agua, pero sí, definitivamente, y ahora en tiempos de COVID, es una de las formas más seguras de hacer ejercicio por toda la limpieza que se tiene con el cloro, el agua, ¿verdad? Pero aquí nosotros podemos estar viendo como esta paciente que estamos trabajando fortalecimiento muscular y habilidades, cosas que tal vez fuera del agua no lo pueda realizar, Sí. ¿verdad? Que permite mayor movilidad. Viviana, es que observo en este video que también se necesita cierta coordinación, por eso usted está hablando de habilidades. En este caso, el fisioterapeuta está a la par del paciente, está Sí. indicándole los movimientos. Sí, siempre, si estamos hablando de hidroterapia, va a estar el fisioterapeuta con el paciente dentro o fuera del agua. Para una contractura, que hoy día también uno escucha tanta gente, y me incluyo, decir, es que tengo una contractura en la espalda, una terapia con agua funciona. Por supuesto, definitivamente podemos trabajar, hay diferentes técnicas como la de Watsu y otras técnicas en que nos permiten a nosotros hacer como un masaje con el agua en el paciente. Lo movilizamos y al trabajar la movilización dentro del agua nos facilita a nosotros ese proceso de relajación global. Me llamaba la atención, Viviana, que estaba leyendo, también se muestran ciertos efectos o beneficios cardiovasculares. Total. ¿Por qué? Porque hacemos la actividad, así como yo creo que si te pones el reloj y haces los ejercicios dentro del agua, podrías determinar la cantidad de calorías y actividad que haces. Es la mayor cantidad de resistencia porque tienes todo el cuerpo al mismo tiempo haciendo una actividad. Sí me puedo dar a entender. Sí. Por ejemplo, creo que tengo ahí varias imágenes de personas haciendo actividad física dentro del agua. Hacemos actividad física hasta con un trampolín dentro del agua. O podemos hacer, por ejemplo, actividades funcionales, ejercicio vertical se llama. Tenemos como una jaula, por así decir, metálica. Y así como cuando se van las diferentes formas de hacer ejercicios en un box, de levantarse y subirse, se facilita que las personas lo hagan en el agua. Entonces, definitivamente, el agua nos ayuda a potenciar las habilidades que tenemos y mejora muchísimo la capacidad funcional. Un paciente, por ejemplo, que esté presentando lumbalgias, que esté presentando tendinitis, podría pensar también en hidroterapia. Por supuesto. Y para lumbalgias aún más, es una de las patologías más, o sea, de las acciones que hacemos nosotros como fisioterapeutas más recomendadas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Bueno, ahí está brincando, por ejemplo, la persona en el trampolín, en donde nosotros podemos trabajar equilibrio, activación, ¿verdad? Y estabilidad, ya que algunas veces, por ejemplo, hasta podemos hacer caminatas bajo el agua disminuyendo completamente la gravedad, como les repito, para rehabilitación de rodilla. ¿Por qué? Porque minimizamos el impacto en el agua, que eso algunas veces nos causa mucho dolor. Hay pacientes que producen mucho desgaste articular en rodillas por el impacto. Sí. Entonces, es bastante bueno utilizar el agua como un medio terapéutico. Bastante interesante este tema. 9:26 de la mañana. Nos vamos a una pausa comercial. Estamos hablando con Viviana Pérez sobre los beneficios de la hidroterapia. Después del comercial, venimos con sus consultas. Gracias por continuar con nosotros, 9:30 de la mañana. Estas imágenes que usted está viendo corresponden a un poquito la representación de la hidroterapia. En este caso también, como nos explicaba la fisioterapeuta Viviana Pérez, es un poquito la ejercitación de diferentes extremidades para diferentes patologías, lumbalgias, tendinitis. Y también queríamos preguntarle a la especialista, al volver de la pausa, si realmente existían diferentes tipos de hidroterapia, porque lo estamos viendo dentro de la piscina. Viviana. Totalmente, como conversábamos al principio, puede ser en forma de tanques o puede ser en forma de piscina, ¿verdad? La piscina, hasta hay gente que lo podría hacer en tipo de jacuzzi. Yo creo que aquí el issue, ¿verdad? O el ítem a tomar en cuenta es, número uno,
el paciente, ¿verdad?, que presente algún tipo de patología, y 2, el fisio que tiene que estar acompañando. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la hidroterapia, o aquí utilizando más actividad física en el agua, ¿verdad? Podemos hacer spinning, podemos hacer actividades funcionales, podemos hacer también ejercicio vertical, que llamamos ahora, disminuyendo toda la tensión en varias partes del cuerpo, pero gracias al agua. Creo que por ahí va también la pregunta que le iba a hacer, si era necesariamente, estrictamente, tener algún dolor para recibir hidroterapia. Para nada. Y esta es una de las imágenes que más me gusta, ¿verdad? Que es fisioterapia en el embarazo. Es realmente útil, basado en la evidencia, todo lo que mejora a la mujer embarazada en el agua. ¿Por qué? Porque disminuye la tensión lumbar, porque facilita que los tejidos que están tensos, que se están distendiendo por el crecimiento del bebé, se disminuye esa tensión en el agua. Entonces, lo que quiero decirte es que la tensión o la superficie de contacto que hace el agua en la persona nos facilita que disminuya, porque nosotros, yo siempre lo explico como cuando uno anda el carro mínimo acelerado, ¿verdad? Tenemos un tono muscular. Entonces, generalmente el agua nos ayuda a relajar ese tono, nos ayuda a bajar el mínimo del carro. Entonces, o nos vamos para relajar, que en algunas patologías necesitamos que estemos más relajados, que la musculatura esté previamente extendida, por así decirlo, o más bien necesitamos activarla más, fortalecerla más. Uno, si usted necesita actividad física en general, ¿verdad?, esta modalidad de spinning para muchas personas es súper novedoso, o también para ejercicio rutinario. Bueno, ahora que veía ese spinning dentro del agua que me llamaba mucho la atención, ¿se pueden aplicar las rutinas fuera de la piscina o que se hacen normalmente en exteriores dentro de la piscina? Sí, pero tiene que tener ciertas modalidades, ¿verdad? Porque la resistencia que va a hacer en el agua va a ser mayor que afuera. Porque sea como sea, la resistencia que vos pones en la bici fuera del agua es solamente la resistencia que te va a dar ¿verdad?, el socarle la periguilla esta a la bici. Pero en el agua tenés el agua. Entonces no es solamente la resistencia que estás haciendo con la bici, sino también contra el agua. Y hay que recordar una cosa, entre más rápidos sean los movimientos, más resistencia hay. Entre más pausados sean los movimientos, menos resistencia pone el agua. Entonces, generalmente nosotros provocamos actividad física cuanto más movimiento y más rápido lo hacemos dentro del agua. Cuando queremos relajación, más bien, los movimientos son muy suaves y pausados. Muy interesante. Scarlett García le envía esta consulta. Dice que le gusta mucho nadar, pero está presentando bastantes dolores musculares por una patología. ¿Sería recomendable la hidroterapia? Claro, habría que determinar por qué, cómo y cuándo. Dice que si le gusta nadar, no sé si el dolor lo está provocando la natación, ¿verdad? Que eso no nos lo aclara, pero sí sería importante determinar qué es lo que le duele, por qué le duele y quitar. Yo siempre digo que es primero el huevo o la gallina, entonces hay que saber qué es lo que le está provocando el dolor y si hay alguna indicación. Ella habla que los dolores son por una patología. Ok, hay que determinar cuál es la patología y por supuesto que el agua le puede ayudar a trabajarlos. No quiero decir, y que quede muy claro, ¿verdad?, que no es que el agua lo quita todo, ¿verdad? Es un coadyuvante al proceso. Maripaz dice, después de una operación de cáncer de mama, ¿se recomienda la hidroterapia? Y hace otra pregunta, ¿se puede recibir sin saber nadar? Por supuesto, la hidroterapia sí, porque nosotros no estamos dando clases de natación, estamos dando ejercicios en el agua y súper importante para el cáncer del mama porque nos ayuda a nosotros a disminuir la tensión y nos ayuda a mejorar el flujo linfático y pasa mucho en las embarazadas, por ejemplo, que se les inflama muchísimo las piernas, es de las mejores opciones para mejorar el drenaje. Entonces, cuando tenemos alguna alteración por cáncer de mama, se quitan ganglios, ¿verdad?, para poder eliminarlos, alguna situación, ¿verdad?, de células cancerígenas que existan. Entonces, esto nos produce el movimiento en el agua, mejorar ese drenaje linfático. Tenemos la consulta de un caballero en video, Viviana, lo vamos a atender. Muy buenos días. Muy buenos días. La siguiente consulta para la doctora en terapia. En mi caso, tengo espondioartrosis cervical y también en la parte lumbar, dorsal lumbar. Quería saber qué puedo hacer porque también hay una situación de leucemia que no se me permite utilizar nada caliente porque eso aumenta las células cancerosas. ¿Qué tipo de terapia podría recibir? Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigo. Bueno, una cosa importante es que tenemos que separar el punto que habla él de calor,
¿verdad? Porque generalmente algunos de los métodos que nosotros utilizamos en fisioterapia se llaman agentes electrofísicos y producen un calor profundo con diferentes equipos de alta frecuencia. Eso es lo contraindicado para pacientes que tienen algún problema, por ejemplo, como leucemia o cáncer, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de que el agua está temperada, nosotros vamos a relajar los vasos, no vamos a producir un aumento del metabolismo celular, sino que es vascular en general. Es poco factible, yo no podría decir que no, porque en medicina 1 más 1 nunca es 2, ¿verdad? Pero me atrevería a decir que para la espondiloartrosis que el paciente presenta sería bastante bueno que él realice natación. Y aclaremos que no es natación, son ejercicios en el agua de los cuales él le va a facilitar un mejor movimiento. Puede ser que el señor perfectamente estos ejercicios se puedan realizar en temperaturas normales, que no esté completamente temperada, pero sí aclarar que no es que lo vamos a meter a 43 grados. ¿Verdad? De temperatura, para nada, sino que es una temperatura que sea agradable, porque en este momento usted se me va para una piscina muy fría, más bien podemos ser propensos a no sentirse tan bien, aunque hay gente que le agrada muchísimo estar en agua muy fría, ¿verdad? Que esa es una situación. Hay que aclarar que nosotros algunas veces hacemos agentes electrofísicos y utilizamos el agua, más físicos que electro, entonces podemos poner medios de contraste, ¿verdad? Pero eso ya más es la aplicación de un agente físico que no es hidroterapia, aunque sea el agua, que ponemos frío y que ponemos calor y hacemos que la persona intercambie estas sensaciones térmicas para mejorar la vascularidad. Pero en este caso que estamos hablando de hidroterapia, que es meter todo el cuerpo, la sensación térmica va a ser bastante agradable y le va a relajar a él. Viviana, muchas gracias. No, con mucho gusto, estamos para servirles. Me parece interesantísimo el tema y de verdad que ayuda no solamente para aquellos que están presentando dolor o lesión, para aquellos que buscan tener relajación y prevención. Y hacer actividad, así como estaban hablando con la entrevista anterior, hacer actividad física es algo novedoso, no es novedoso porque estaba ahí, es de conocer más y también me parece que es bastante entretenido. Gracias, Viviana. Viviana Pérez, le voy a dejar números de teléfono para que usted consulte con ella. 2430-1136, 2430-1136 y le aparece también en pantalla para que usted la siga en Instagram, @suelopélvico. CR, CR, ok, @suelopélvico. .cr o CR de una vez. @suelopélvico CR. Listo. Viviana Pérez, para que ustedes sepan. Recuerden que ponemos esta entrevista dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día para que usted la repase. Gracias, Viviana. Con mucho gusto.